Hoy estaremos analizando en nuestra clase la distribución o tabla de frecuencia. ¿Qué es una tabla o distribución de frecuencia? Bueno, no es más que una tabla que muestra la distribución de los datos mediante su frecuencia. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas. La tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestras. ¿Cómo se construye este tipo de tablas? Bueno, ya tienen 4 columnas. La primera se ordenan de menor a mayor los diferentes valores que tienen la variable en el conjunto de datos. En la segunda columna contiene las frecuencias absolutas, que no es más que el número de veces que se repite la variable en el conjunto. En la tercera columna se coloca la frecuencia relativa. Esta es la razón entre la frecuencia absoluta y el total de los datos. Por último, en la cuarta columna se escribe la frecuencia relativa porcentual. Esta se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Los estudiantes del 10º grado del Instituto San Francisco han preparado una encuesta para conocer su sabor preferido de helado. Los resultados se detallan a continuación. De este conjunto de datos vamos a elaborar una tabla de frecuencia o distribución de frecuencia. Solución. Bueno, aquí vemos la tabla o distribución de frecuencia. En la primera columna vemos la variable estadística. Esta es el sabor de helado. En este conjunto de datos vemos estos sabores: chocolate, vainilla, arequipe, fresa y chicle, tal cual como los encontré en los datos. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esta tabla? Bueno, primero calculamos la frecuencia absoluta que está representada por la letra F. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántos sabores de chocolate hay en ese conjunto. En total hay 7. Vamos a hacer lo mismo con el de vainilla. En total hay 4. Hagamos lo mismo con el de arequipe. Hay 5. También vamos a hacer lo mismo con el de fresa. Hay 6. Y el sabor de chicle, que es el último, hay 3. Si sumamos todas esas frecuencias, nos da 25, que es el total de los datos. Vamos a obtener entonces la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Comencemos con la frecuencia relativa. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa del sabor a chocolate. Tomamos su frecuencia absoluta y esta la dividimos entre el total de los datos, que en este caso es 25. Al dividirlo nos da 0,28. Hagamos lo mismo con el sabor a vainilla. Tomamos su frecuencia absoluta, que es 4, y lo dividimos entre 25. Esto nos da 0,16. Y vamos a hacer lo mismo con las siguientes 3 variables. Si sumamos todas esas frecuencias relativas, nos va a dar 1. ¿Cómo calculamos la frecuencia porcentual? Bueno, tomamos el resultado que nos dio en la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100. Comencemos con el sabor a chocolate. Tomamos ese 0,28 y lo multiplicamos por 100 y nos da 28. Lo mismo hacemos con el de vainilla. Tomamos su 0,16 y lo multiplicamos por 100 y nos da 16. Y hacemos lo mismo con lo siguiente. Si sumamos todo esto, nos va a dar 100, el 100% de todos los datos. Bueno, este es nuestro primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Esta vez lo vamos a hacer numérico. Ejemplo 2. A un grupo de transeúntes que circulaban en la calle se les hizo la siguiente pregunta: ¿cuántas personas se han vacunado contra el COVID-19 en su hogar? Las respuestas fueron las siguientes. Elaboremos una tabla de frecuencia a partir de estos datos. Solución. Tengamos en cuenta que esta variable es de tipo cuantitativa, es numérica, por lo tanto llevan un orden. Entonces miremos cómo se elabora la distribución de frecuencia en este caso. Al tener un orden hay que colocarlos tal cual como aparece en el orden numérico: 0, 1 y 2. ¿Cómo se llama nuestra variable estadística? Número de personas vacunadas o número de vacunados. Comencemos con la frecuencia absoluta.
vamos a contar el número de ceros que hay en esos datos. En este caso hay 5, en el del 1, 6 y en el del 2, 1. Si sumamos todo eso nos da 12, que viene siendo el total de los datos o personas encuestadas. Vamos a calcular la frecuencia relativa. Tomamos el 5 y lo dividimos entre el total de datos, que en este caso es 12. 5 entre 12 y nos da 0,41666 y punto suspensivo, porque continúa. ¿Qué sugerencia hago para este tipo de resultados? Que tomemos dos números después de la coma decimal, pero no podemos desperdiciar los otros números. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tomamos hasta el 41 y observamos la tercera cifra decimal. Si esa cifra es mayor o igual que 5, en este caso 5, 6, 7, 8 y 9, entonces le sumamos 1 a la segunda cifra decimal. Por tanto, el resultado nos quedaría 0,42. De esta manera no perdemos cantidades decimales. Hagamos la frecuencia relativa del 1, nos da 0,5, y la del 2 nos da 0,0833333. También vuelve y se repite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Tomamos dos números después de la coma, analizamos la tercera cifra decimal. Si esta es menor que 5, o sea 0, 1, 2, 3 y 4, entonces no vamos a hacer nada, solamente dejamos el 0,08 igualito. Al sumar todo eso nos va a dar 1. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia porcentual? Pues tomamos el 0,42 y lo multiplicamos por 100, eso nos va a dar 42. El 0,5 por 100 y nos va a dar 50, el 0,08 y nos va a dar 8. Si sumamos todo eso nos va a dar el 100%. De esta manera puedes realizar distribuciones de frecuencia. Hasta la próxima.